me abrieron las puertas de la institución para realizar la práctica. Agradecer a mi docente titular, la profe Mariana, por ser ese apoyo, por corregirme en el momento que era y realizarme las observaciones pertinentes. Y a mi docente asesora y a la universidad por también ser el apoyo durante este proceso de práctica. Como oportunidad, pues mejorar continuamente en el proceso de aprendizaje dentro y fuera del aula, lo que se permitió ver, que encontrara unos miedos que tenía y así poder trabajar en ellos para poderlos superar. Conocer y participar de cada una de los espacios del colegio donde se fomenta el amor, el sentido de pertenencia para buscar el camino hacia una excelencia académica. Como fortalezas, pues fue trabajar en equipo con la docente titular, ya que ella se convirtió como en mi ejemplo a seguir durante esta práctica. Su carisma, su empeño y su empatía fueron motivantes durante mi estadía en la institución, y interactuar con todos los estudiantes teniendo en cuenta sus capacidades diversas. Pues, como debilidad, la falta de tiempo para la ejecución de las planeaciones y de las actividades propuestas fue un limitante dentro del desarrollo de la práctica. Sentí un poco de presión cuando estaba desarrollando las planeaciones, pero esto no fue un motivo para dejar de alcanzar las metas que tenía propuestas. Pues como amenazas, pues tengo la falta de concentración de los estudiantes debido a su corta edad y la capacidad de atención durante un largo periodo, durante un largo tiempo. Esto dificultó el desarrollo de las actividades planteadas y las pocas herramientas que se utilizaron, pues que no pudieron como fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Bueno, dentro del planteamiento del problema se pudo identificar que los estudiantes de grado 305 del Colegio Nacionalizado de la Presentación han mostrado dificultades en los procesos de escritura, evidenciando errores ortográficos, debilidades en los procesos de caligrafía, lo que ha ocasionado alteraciones en el aprendizaje de la lengua castellana y de las otras asignaturas que son impartidas por la institución. Es por esto que surge la pregunta de investigación: ¿cómo influye la escritura de cuentos basados en las vivencias escolares en el fortalecimiento de las competencias comunicativas y narrativas de los estudiantes del grado 305? Como objetivo general, fortalecer las competencias comunicativas y narrativas, promoviendo el desarrollo de la escritura y la expresión personal en los estudiantes de grado 305. Dentro de los objetivos específicos tengo el primero, que es identificar las dificultades frente a los niveles de procesos de escritura, caligrafía, ortografía, gramática, coherencia y cohesión en las relaciones que presentan los estudiantes de grado 305. Diseñar estrategias pedagógicas basadas en la escritura de cuentos personales que les den la posibilidad del desarrollo de habilidades, competencias comunicativas y narrativas. Y evaluar el trabajo colaborativo y el intercambio de ideas mediante la lectura de los cuentos escritos entre los estudiantes. Bueno, en mi sustento teórico, el autor que sustenta este proyecto es Donald Fletch. Su teoría dice que plantea que para enseñar a escribir se debe tener en cuenta las etapas y el desarrollo de los procesos de escritura. Los procesos de escritura son 5, que son la preescritura, la redacción, la corrección, la edición y la publicación. En la preescritura es cuando el autor empieza a organizar sus ideas. En la redacción, el autor empieza a redactar su borrador. En la corrección se modifica el trabajo para que tenga una mejor coherencia,
En la etapa de la edición es cuando se hace la última revisión al borrador, que no tenga ya errores ortográficos y que tenga coherencia a lo que están escribiendo, y ya en la etapa de publicación es donde se muestra el trabajo final al público. Como metodología, tengo un enfoque cualitativo orientado por San Quintín 2003. El tipo de investigación es investigación-acción, ya que al investigar sobre la vida escolar de los estudiantes también se está trabajando en cómo los estudiantes se está encargando en cómo los estudiantes trabajan en su propio aprendizaje. Una población de 2.400 estudiantes del Colegio Nacionalizado La Presentación y una muestra de 36 estudiantes, donde 23 son mujeres y 12 son hombres, a los cuales se les aplicará el proyecto. Bueno, acá ya empiezan los talleres, que fue lo que se aplicó durante estos 3 meses. El primer taller fue el cofre de ideas, que fue cuando se les presentaron a los estudiantes una caja donde habían personajes de la institución, donde habían emociones, familia y lugares. Ellos seleccionaron sus 3 personajes y a partir de ellos realizaron una descripción y el dibujo de cada uno de los personajes que tenían. ¿Qué se pudo encontrar? Como falencias, que durante la descripción se evidenciaron errores ortográficos y no tenía coherencia lo que ellos estaban escribiendo. Además, se presentaban debilidades en los procesos de caligrafía, ya que no presentaron debilidades en los procesos de caligrafía, ya que no se les entendía un poco la letra. Entonces pues fue un poco complejo. ¿Cómo evalué? Lo evalué realizándolo de manera directa, observando cuando ellos seleccionaron los personajes, cuando realizaron las descripciones de los mismos y en los dibujos de cada uno se tuvo en cuenta la ortografía y la caligrafía y que tuviera coherencia. Entonces, acá tengo en físico lo que se trabajó en este primer taller, que fueron las descripciones y los dibujos que ellos realizaron. En el segundo taller, hay un escritorio que se quedaron las fichas en las corriendo. Las fichas que las tengo. Y como segundo taller tengo el dominio narrativo. Entonces, acá en este taller se les entregó a cada uno de los estudiantes 10 fichitas, donde la primera mitad tenía como un escrito que yo les escribí, como había una vez, en aquel lugar mágico, finalmente, y en la otra mitad ellos tenían que escribir siguiendo la secuencia de lo que yo les escribí. ¿Qué se observó? Se observó otra vez lo mismo, se observó errores ortográficos, no tenían coherencia. ¿Cómo evalué? Cuando los estudiantes estaban realizando estas fichas, se les evaluó la estructura del cuento, porque entre las 10 fichas estaba el inicio, estaba el nudo y estaba el desenlace. Se revisó que lo que escribieron en las fichas tuvieran coherencia con la frase que yo les había colocado. Ya no saben. Dentro del tercer taller, durante la escritura del borrador, ahí están las descripciones y están los borradores y estas son las fichas. Dentro de estas se enfocó en la calidad de la producción de los textos. Se les brindó a los estudiantes en una cajita que tengo acá un banco de palabras donde eran sustantivos, adverbios, adjetivos. Acá tengo las fichas de los personajes. Ellos seleccionaron al azar, sacaron 3 papelitos y esos sustantivos o adjetivos que les tocó, ellos los integraban dentro de sus borradores. ¿Qué encontré? Que se presentó todavía
errores ortográficos, no tenía coherencia algunos escritos, la caligrafía pues ya no estaba tan grave como al comienzo, ya se les entendía un poco más lo que escribían. ¿Cómo evalué? Evalué observando el trabajo de los borradores que realizaron los estudiantes, verificando si integraron las nuevas palabras y además les revisé los borradores y presentaban errores ortográficos, se los devolvía para que los corrigieran y que ya no tuvieran errores ni ortográficos ni gramaticales y que tuvieran coherencia lo que ellos estaban escribiendo. Cuando ya no tenían errores ortográficos, que yo les aprobé su borrador para poderlo pasar, entonces aquí es donde los estudiantes realizaron la última versión de su cuento. Lo que digo, que ya no tuviera errores ortográficos, tuviera coherencia lo que decían, ¿qué falencias encontré? Pues que sí se seguían persistiendo errores ortográficos, pero ya eran muy poquitos, ya no eran así como antes, algunas partes no tenían coherencia lo que estaban escribiendo. ¿Cómo evalué? Se tuvo en cuenta que el cuento tuviera un inicio claro, un nudo y un desenlace, un final satisfactorio. Realizaron la portada de su cuento y ya finalmente compartieron la lectura de lo que ellos realizaban. Entonces estos fueron los productos finales, algunos. Este cuentico es de Alan, del libro de inclusión. Entonces con él el trabajo fue diferente porque pues él tuvo acompañamiento por parte de su familia, le ayudaron con su cuento y ya con él me senté y pasamos el cuento final y realizó su dibujito. Dentro del análisis de los resultados se presenta la fase de investigación de la matriz que pues habíamos realizado para dar respuesta a los objetivos específicos, donde el primer objetivo específico era identificar las dificultades que presentaban los estudiantes. En este se realizó la fase del diagnóstico con una técnica de observación directa y el instrumento que se utilizó fue las anotaciones de los estudiantes que realizaban en sus cuadernos. Entonces, a partir de eso fue que se evidenció los errores que presentaban, las dificultades que estaban presentando los estudiantes. Para dar respuesta al segundo objetivo, que era diseñar las estrategias pedagógicas, se utilizó la fase de implementación con una técnica de estrategias pedagógicas y el instrumento que se utilizaron fueron los talleres que pues acabé de mencionar. La tercera, tranquila, y allá tranquilos. Para dar respuesta al tercer objetivo específico era evaluar el trabajo colaborativo y el intercambio de ideas por medio de la lectura. Se realizó la fase de evaluación con una técnica de evaluación formativa y el instrumento que se utilizó fue una rúbrica. No lloren porque hace llorar a la profe y la profe está concentrada. Tranquila. También se presentan los instrumentos de evaluación que se tuve en cuenta durante los talleres para dar respuesta a los objetivos. Dentro del primer objetivo se tiene que el instrumento fueron las anotaciones de los estudiantes en los cuadernos. Para dar respuesta al segundo objetivo, el instrumento que se utilizaron fueron los talleres. Y para dar respuesta al tercero fueron las rúbricas. Entonces, como conclusiones, puedo decir que el presente proyecto pues alcanzó sus tres objetivos. Se identificaron las dificultades que presentaban los estudiantes en los niveles de escritura, ortografía y caligrafía y coherencia. Además, se logró identificar que los estudiantes presentaron desafíos en las reglas de
en las reglas gramaticales, donde se mostraron las inconsistencias en la coherencia de los escritos. Además, el diseño de la estrategia pedagógica centrada en la realización de un cuento basado en las experiencias demostró ser clave para abordar la descripción y la escritura de sus borradores. Y por último, se tuvo como conclusión que la lectura y la discusión de los cuentos fomentó un ambiente de intercambio constructivo, permitiendo que los estudiantes participaran y conocieran los escritos de los demás compañeros. Pues ya para finalizar, como recomendaciones para una próxima práctica pedagógica, diseñar actividades que despierten el interés en los estudiantes, fomentando la curiosidad para que se sientan motivados y así contribuir en el proceso de aprendizaje de cada uno. Además, también utilizar herramientas y recursos digitales que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de los estudiantes y tener claro que desde el comienzo definir unas metas que sean claras y que puedan guiar a los estudiantes de su proceso formativo. ¿Nos quiera comentar algo frente a el proceso de evaluación y acompañamiento con la consejería? Pues, ¿qué les comento? Como yo le había comentado la vez pasada que usted vino, el proceso era un poco complicado por la situación en la que ingresaron los niños a tercero. El proceso que se hizo con respecto al proyecto les fue muy funcional porque presentaban muchas dificultades, incluso copiando. Porque, por ejemplo, si la profe les hacía la corrección de la ficha y ellos tenían que ya pasar un limpio, incluso pasando el limpio, seguían presentando muchos errores. Y teniendo en cuenta ese proceso, muchos ya empezaron a tener como más en cuenta las observaciones que se les hacían, las correcciones hechas, y trataron de mostrar pues avances en sus procesos lectoescriturales. Hay varios niños que tienen dificultades y tienen algunos trastornos, y esos niños también fueron integrados dentro del desarrollo del proyecto y lograron también alcanzar el objetivo que se estaba proponiendo. En las demás asignaturas, pues la profe estuvo como muy pendiente de las actividades que realizaban, de las explicaciones, de sus cuadernos, de evaluar lo que hacían, de volverles a explicar nuevamente los temas que de pronto no tenían claros. Entonces, digamos que ellos a veces cuando yo me le dedicaba a uno o a dos porque le estaba explicando, entonces ellos iban donde la profe Lina para apoyarse en otras explicaciones, así pues digamos en las asignaturas que ella no tenía a cargo. Ella estuvo participando también en el proceso de atención a padres, se citaba padres, ella hizo sus encuentros con los padres, les hizo las observaciones, les ofreció estrategias para que ellos pudieran mejorar también. Entonces pues fue un proceso que como que les ayudó mucho a enriquecer, porque hubo un momento en que nos preocupamos que no se iba a cumplir el objetivo del proyecto, porque pues sí hay un poco de falta de compromiso desde las familias. Entonces ya nos tocó como iniciar un proceso individual de empezar a citar a los que no estaban cumpliendo ni estaban avanzando en el trabajo, y pues al final se logró el objetivo. Pero pues la profe hizo todo el acompañamiento, no solo a los niños, sino a los papás también le dio como un proceso de lo que se quería lograr con el proyecto, que no solo era por el proyecto, sino que era beneficioso para el resto del desempeño de las diferentes asignaturas. Entonces ella les explicó paso a paso, vamos a hacer esto primero, segundo lo otro, tercero lo otro, y ya pues muchos padres también desde la casa, pues los que colaboran, pudieron hacer su orientación y su apoyo desde las casas. Pero en general ellos pues, hay unos ya llorando, ¿sí? Entonces pues porque digamos que con el paso del tiempo, lo que ella decía, hemos tratado como, bueno, en mi curso son como muy afectivos, ¿sí? Entonces ellos son muy cariñosos, son muy abrazadores, son muy de que ellos se sienten
a ellos les afecta que una persona que les brinda cariño, que los escuchó en determinado momento, que los ayudó, pues venga que es. Entonces, pues por tal motivo ve que hay algunos que están bastante tristes. Bueno, pues primero felicitarte, profe, porque lo que hoy nos muestra, que seguro faltaron muchas más cosas por señalar, ¿sí? Pero que a veces los nervios posibilitan que nosotros no contemos todo eso. Pero yo puedo decir de tu proceso que no dio una evolución favorable, de cómo tú iniciaste el proceso a cómo lo estás culminando el día de hoy. Y aunque creemos que 3 meses y medio es muy poco tiempo, pero realmente es evidente los resultados que se evidencian del proceso. Felicitarte por eso, felicitarte por tu dedicación y compromiso. Yo creo que Lina era una de las maestras que más estaba pendiente, como no la quiero embarrar, pero quiero presentar un ejercicio muy bien hecho, por cuanto pues era una persona que preguntaba mucho, ¿sí? Y eso está muy bien, eso está perfecto, me encanta que se haga eso, porque cuando uno evita el error, pues los éxitos son más visibles. Entonces felicitarte por eso. Al ver los resultados de lo que se trabaja, bueno, esto hablado solo desde lo que es el proyecto de aula, ¿no? Ver esos resultados, yo veía aquí un cuento y algo que también yo te valoro y es el trabajo de tomar, cuando nosotros hablamos de esa interdisciplinariedad, hace parte todo lo que tú trabajas, y tú dices, bueno, conversando con la propia mañana nosotros queremos apuntarle a esos 100 años de la institución educativa, ¿cómo lo podemos hacer? Desde los recursos y herramientas que tenemos, y esa es la habilidad del maestro, que soluciona con lo que tiene. Entonces, eso fue muy favorable dentro de tu proceso. Cuando yo veía y leía todos estos cuentos, porque son, imagínate, son documentos de 5 páginas, 6 páginas, o sea, las imágenes, los dibujos, y de verdad que este grupo es un grupo muy creativo. Muchas felicidades. Miren todo lo que se puede lograr. Miren todo lo que se puede lograr. Y yo sé que esta experiencia que tuvieron con la profe Lina, pues no la van a olvidar y les va a servir muchísimo, como lo decía la profe Mariana, para pues las otras áreas. Es normal y es natural que se sientan así, porque pues se genera una relación afectiva con la profe Lina, pero pues también es importante que los niños sepan que pues son procesos, ¿no? Y que si se encuentran de pronto aquí en estamos, pues van a saber que la profe Lina los estuvo acompañando, que finaliza un proceso contenta, feliz por lo que nos muestramos, por todo lo que aprendió por parte de ustedes. Y pues nada, profe Mariana, muchas gracias. Tengo otra observación con respecto a la parte afectiva. La profe logró integrarse muy bien con ellos, porque todos tienen muchas situaciones en sus casas, y pues yo creo que ella se dio cuenta que desde el inicio, cuando ella llegó, que ellos siempre eran muy afectivos y muy a contar las situaciones que les afectaban. ¿Sí? A veces uno de docente tiende como a no darle tanta importancia a las emociones con las que llegan ellos, pero ella, a medida que fue pasando el tiempo, pues ella fue como adaptándose a los espacios que de vez en cuando teníamos que abrir en el salón para darles la oportunidad a ellos de que se expresaran y que hablaran, y así mismo ella tenía una palabra para alentarlos y para hacerlos sentir más motivados.